a conocer los versículos que a ellos les encanta hablar. Usted se encuentra con uno y va a salirle con estos versículos sí o sí. ¿Quién me recuerda? Porque se los dije. ¿Quién me recuerda uno? Tomen nota, hermano, no jueguen con la memoria, porque la memoria después de los 30 años se agota. ¿Qué les dije? Hebreos 1:6, ya saben lo que ellos cambiaron. ¿Cuál más les dije? ¿Cuál? Isaías 41, ¿y cuál más? Juan 14:28, vamos a ver Juan 14:28. Esto le encanta a ellos, Juan 14:28. ¿Quién se lo sabe? Apréndaselo también. Porque mi Padre es mayor que yo, eso le encanta a ellos. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces ellos, este versículo lo tienen ahí siempre lo van a sacar, siempre lo van a resaltar. Amén. ¿Qué es lo que quieren hacer ver con este versículo? Amén, de que Jesucristo no puede ser el mismo que el Padre, porque él mismo dice que el Padre es mayor. Amén. Entonces aquí encontramos, hermanos, que lo que ellos entienden no es lo que la palabra, el contexto de la Biblia enseña, de que Jesucristo es el mismo Dios manifestado en carne. Amén. ¿Y por qué Jesús diría esas cosas? Lógicamente no está comprometiendo su divinidad, está hablando en su humanidad. Amén. ¿Qué propósito tendría? Es sublimar lo obvio. Imagínense yo decirles, hermano, perdónenme, pero tengo que ir a la casa de mi padre porque mi padre es mayor que yo. ¿Por qué yo tendría que decir, voy para mi casa de mi padre porque mi padre es mayor que yo? Entonces es sublimar lo obvio. Amén. Él no está comprometiendo su divinidad, está hablando en su humanidad. Amén. Porque en su humanidad, amén, él estaba sujeto al Padre. Amén. ¿Qué otro versículo les dije? 1 Corintios 11:3. ¿Cierto? ¿Qué dice 1 Corintios 11:3? Porque Cristo es cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer. Amén. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Eso también les encanta. ¿Qué le muestran con eso? De que Cristo es inferior que Dios. Amén. Entonces tú le preguntas, ¿me estás diciendo entonces que Dios es más importante que Jesucristo? ¿Así lo entiendes? Claro que sí, ahí lo está diciendo. Entonces me estás diciendo que también el hombre es más importante que la mujer. Se quedan callados. ¿Tú eres capaz de pararte en un parque en España y decir que el hombre es más importante que la mujer? 3 minutos que no sale. Entonces, si tú quieres aplicar eso en contexto, sale el contexto, ¿cierto? Amén. No es que está diciendo que Dios es más importante que Cristo. Amén. Entonces, es bueno que nosotros sepamos con lo que nos van a salir para que nosotros podamos defenderlo. Juan 17, ese capítulo, Juan 17, ellos siempre se lo van a sacar todo, pero sobre todo el verso 3. Sobre todo el verso 3, donde habla acerca de que solo hay un Dios verdadero. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Ayer tuvimos una enseñanza preciosa de cuándo fue enviado el Hijo. Amén. Amén. Y habla acerca de la vida eterna. Entonces tú lo que tienes que leer, porque ellos son muy versiculeros, tú le dices, peleamos el contexto. Cuando se lee el contexto, está hablando acerca de la salvación. Amén. Y está comprometiendo que la vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Incluso está involucrando a Jesucristo también en la salvación. Eso no lo ven, no lo entienden. Amén. Y todo el contexto lo que está hablando acerca es que el escritor está hablando acerca del Dios verdadero en comparación a los dioses falsos. Amén. Del Dios verdadero en comparación a los dioses falsos es lo que está hablando, porque ¿qué era lo que manejaban allá? ¿Qué era lo que se veía en ese tiempo? Amén. Estaba el gnosticismo. Amén. Y estaban todas esas creencias. Amén. Entonces ahí está hablando el escritor diciendo a través de quién se tiene la vida eterna. Amén. Yo les decía que los testigos de Jehová no saben sumar. Tú le preguntas, bueno, este versículo dice que es el único Dios verdadero. ¿Cuántos dioses verdaderos hay? Ellos te van a decir, uno. Amén. ¿Quién es el Dios verdadero? Jehová. ¿Quién es Jesucristo? Ellos dicen que Jesucristo es un Dios, porque hay muchos dioses. Así como los mormones dicen de que nosotros vamos a ser dioses. Amén, eso dicen los mormones. Los testigos de Jehová también terminan diciendo lo mismo. Ellos en su coherencia terminan diciendo lo mismo. Amén. Uno me dijo, mira que yo soy un Dios para ti porque yo te estoy enseñando. Entonces ellos terminan diciendo que también se termina siendo Dios.
Entonces tú le dices, bueno, ¿cuántos dioses verdaderos hay? Uno. ¿Quién es? Jehová. ¿Y quién es Jesucristo? No, Jesucristo es otro Dios. Y entonces, sí, pero ¿es el verdadero? No, no es el verdadero. ¿Quién es entonces Jesús? No, un Dios. Incluso en la Biblia ellos dicen Juan 1:1, ¿cierto? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Escriben ellos. Entonces, ¿quién es Jesucristo? No un Dios, pero ¿qué Dios? Siempre te van a alargar, no, porque hay muchos dioses, Satanás también es el Dios de este mundo, ¿cierto? Y te lo alarga. Pero entonces, ¿Jesucristo es un Dios verdadero, sí o no? Nunca te van a decir que Jesucristo es un Dios falso. Lo último, tú le terminas presionando, ¿cuántos dioses verdaderos hay? Uno. ¿Quién es Jehová? ¿Y Jesucristo quién es? Un Dios. Pero es un Dios falso o verdadero. A lo último te van a reconocer de que Jesucristo es un Dios verdadero también. Entonces le voy a preguntar, un momentico, ¿quién es Jehová? Dios verdadero. ¿Y quién es Jesucristo? Dios verdadero. ¿Cuántos son? Uno. Amén. ¿No saben sumar? No saben sumar. Amén. ¿Qué otro versículo les dije? Colosenses 1:15. Eso le encanta a ellos también porque hablan acerca, ellos dicen que Jesucristo fue creado. Amén, que Jesucristo fue el primer ser creado, que Jehová creó allá a Jesucristo y le dijo luego a Jesucristo, tú serás mi obrero maestro, ¿cierto? Y tú vas a crear todas las cosas. Amén. Entonces, utilizan este versículo para decir que aquí está que Jesucristo fue creado. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Entonces dicen, ahí está, Jesucristo fue el primer ser creado. Amén. Entonces, qué bueno que sepamos cómo entender este versículo y cómo explicárselos. Ese primogénito viene del griego prototokos. Y prototokos está traducido, aparece en muchas partes de la Biblia, pero hay que entenderlo en qué contexto está, si es primero en orden o es primero en tiempo. Amén. Entonces ahí está hablando de la creación y no de un ser creado en sí. Tú lo llevas al verso 9, veamos qué lo dice el verso 9. Por eso siempre que le saquen un versículo, tú muéstrale el contexto, porque ellos son muy versiculeros. Desde que está hablando del verso 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Seguimos, verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento? Fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿De qué está hablando? De los atributos de Dios. Amén. Está hablando de los atributos de Dios. Está hablando acerca del poder, de la potencia. Amén. De su longanimidad. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. ¿Cuál es el contexto? Que está hablando acerca de todo lo que Dios ha hecho, de su poder, paciencia, longanimidad, de todo esto. Y yo le pregunto a mi hermano, ¿qué ser que haya sido creado puede albergar todo lo que es Dios? Si Dios dice, no hay nadie semejante a mí. Amén. Por eso que termina diciendo el verso 15, que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué Él es la imagen del Dios invisible? Por todo lo que dicen los versículos anteriores. Amén. Que está mostrando su gloria, su poder, su paciencia. Amén. Eso no puede ser albergado en un ser que no sea semejante a Dios. No puede tenerlo un ser que haya sido creado. Entonces, hermano, ténganlo muy en cuenta. Estos versículos ellos siempre lo van a sacar. Colosenses 1:15, Juan 17:3, 1 Corintios 11:3. Hablando de un tema, y con esto termino porque vamos a seguir con el tema de los adventistas, hablando con el tema de los 144,000, que por ahí lo escuché a un hermano que lo decía. Los testigos de Jehová es el único que dividen al pueblo o a su pueblo en dos esperanzas. Entonces habla de una esperanza celestial y una esperanza terrenal. Es los únicos, eso no lo habla ninguna otra secta, ni mucho menos la Biblia. Pero ellos sí han dividido y hablan acerca de la gran multitud, y a la gran multitud le dicen las otras ovejas. Pero hay un grupo que según ellos son los ungidos. Y dicen que esos ungidos son los únicos que tienen una esperanza celestial.
O sea, son los únicos que van a ver que van a ir al cielo. Son los únicos, según ellos, que van a ver a Jesucristo. Porque ellos dicen que Jesucristo ya está gobernando en un reino espiritual, pero que los que tienen una esperanza terrenal nunca van a ver a Jesucristo. Que los únicos que van a ver a Jesucristo van a ser los ungidos, o sea, ese grupo que tiene una esperanza celestial, que son los 144,000. Mientras que la palabra nos enseña otra cosa. ¿Qué nos enseña la palabra otra cosa? Que todos, hasta Abraham, tienen una esperanza celestial. ¿Qué dice Hebreos 3.1? Hebreos 3.1. Amén. Y ellos incluso se encuentran con el gran dilema, porque pregúnteles cómo hacen ustedes para calcular los 144,000. ¿Cómo ellos saben quién hace parte de los 144,000? ¿Quién lleva una estadística? Si solo en los primeros 2 siglos se habla de que había 1 millón de cristianos. Imagínense, en el primer siglo de la era cristiana se habla acerca de que murieron 1 millón de cristianos a mano de los romanos. Y para que ellos digan que hay 144,000. Dice Hebreos 3.1, por tanto, hermanos santos, participantes, ¿qué? Del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión en Cristo Jesús. Además, los 144,000, la Biblia lo especifica en Apocalipsis 7:14, que habla acerca de que son judíos, 12,000 de cada tribu, y en el Apocalipsis 14 dice que son las primicias del pueblo de Israel. Amén, porque van a haber muchos más judíos que van a ser salvos, pero estos 144,000 son las primicias. Pregúnteles también, porque la Biblia dice que son masculinos, son hombres masculinos. Y ellos dicen, y ellos de los 144,000 hablan de mujeres y hombres. Eso no enseña la Biblia. Amén. Y más que todo, como ellos. Porque cuando ellos empezaron, ellos dijeron que todos iban para el cielo. Todos los testigos de Jehová iban para el cielo. Pero en el año 1925, cuando ya pasaron la cifra, porque hoy en día se calcula que hay unos 7 millones de testigos de Jehová en el mundo. En el año 1925 ya pasaron la cifra de los 144,000, pero antes del año 1925, todos tenían una esperanza celestial. Pero cuando esa cifra pasó, fue cuando empezaron, entonces fue a partir del año 1931, donde empezaron a hablar de una esperanza terrenal y una esperanza celestial. Los ungidos, esos 144,000, son los únicos que participan de la Santa Cena. De tal manera que cuando ellos están en la Santa Cena, que ellos le tienen otro nombre, entonces se van pasando, pero el que no es ungido no puede participar de ella. Entonces, si yo no soy ungido, se la paso, si el hermano no es, tampoco lo pasa, y el que es ungido, sí, participa en la Santa Cena. La pregunta es, ¿cómo ellos están determinando quién tiene un llamamiento celestial y quién no? Amén. Y hablar de todo esto, mi hermano, pues es profundizar. Como le digo, mi hermano, esto solamente es algo introductorio. Ojalá todos se queden pues con esto para que puedan profundizar. Y aparte de ahí, mi hermano, que nosotros podamos también extendernos en este aprendizaje. Amén. Vamos a dejar ahí.